Bien, yo, este es un poco. Hola, muy buenas noches a todos. Un placer estar con ustedes nuevamente como cada martes. Agradecemos para iniciar esta transmisión. Si nos pueden apoyar apagando sus micrófonos. Muchísimas gracias, al igual que sus cámaras, para poder apreciar la conferencia del día de hoy. Buenas noches nuevamente. La Asociación Mexicana de Educación en Enfermería, vinculada al Centro Internacional de Formación Científica y Profesional, la Asociación Mexicana de Práctica Avanzada y el Colegio Mexicano de Producción y Difusión Científica y Salud, les da la más cordial bienvenida a esta sesión. Como ustedes saben, cada martes estamos aquí en punto de las 7 de la noche. Ya han sido varios años que de manera ininterrumpida estamos con ustedes con diferentes temas, con enfoque docente, administrativo, gerencial, desarrollo humano y de interés clínico. También recuerden que tenemos actividades presenciales, entonces estamos próximos a mostrarles el calendario del próximo año, en donde amenazamos tener un inicio de año majestuoso, en donde tenemos a diferentes líderes nacionales e internacionales para abrir la cartelera del mes de enero. Entonces, bueno, sin adelantarles mucho lo que va a ser nuestro inicio de año, vamos a iniciar el día de hoy con la conferencia tan prometida, tan solicitada por todos ustedes, porque sabemos que el interés que vamos a abordar el día de hoy, pues es útil para estudiantes que se encuentran en formación, para prestadores de servicio social y también para quienes nos encontramos en el área laboral o también para quienes realizan investigación. El día de hoy vamos a hablar sobre las buenas prácticas en el manejo, en el cuidado también de las personas que tienen drenajes postquirúrgicos. Como ustedes saben, el tener o haber sido sometido a una intervención quirúrgica, pues requiere cambios estructurales, cambios fisiológicos y adaptación. Adaptación a estos nuevos cambios, y parte de todo esto, pues bueno, ¿qué implica? ¿Qué implica? Que a veces el paciente egrese a una sala de recuperación con drenajes, con sondas, con catéteres, con efectos posanestésicos, con náuseas, evidentemente puede o no tener dolor, pero bueno, una de las entidades que hoy vamos a abordar es justamente que tengan drenajes postquirúrgicos. Entonces, me voy a permitir presentar a nuestro ponente que ya está por aquí el día de hoy. Y voy a presentar al licenciado Cristian Andrés Cristian Ruiz Estrada. Vamos a presentar quién es él. Él es licenciado en enfermería por la FENO UNAM, tiene diferentes diplomados, varios de ellos con enfoque docente, pues parte de su quehacer actual es justo compartir toda la experiencia clínica que él tiene con la formación de los nuevos profesionales de la salud. Él tiene diplomado en planeación y evaluación didáctica con integración de TIC, asimismo en elaboración de reactivos por el COMLE. Es coordinador académico de la Escuela de Enfermería del INER, donde actualmente es docente. También es titular docente del posttécnico de Enfermería Quirúrgica de la División de Educación Continua y Extensión Universitaria de la FENO UNAM. Asimismo, es tutor clínico de pre y posgrado y es árbitro de la Revista Mexicana de Enfermería. Él actualmente se desempeña como enfermero de servicio, enfermero del Servicio de Cirugía en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán. Asimismo, es ponente institucional y se ha presentado en diversos foros compartiendo toda esta experiencia que él tiene. Bienvenido, licenciado, muchísimas gracias En por el estar Hospital con General, nosotros. sí. Cristian, como le decimos, pues con esta familiaridad nosotros lo conocemos desde que es pasante, y la verdad es que ha sido y es ahora un colega muy, muy querido y reconocido por todos nosotros, y no dudamos ni un momento en que él nos pudiera compartir esta experiencia. Muchísimas gracias. Gracias, Cris. Gracias, maestra. Muchas gracias a usted. Bueno, pues ya muy bonita presentación la que me hizo la maestra.
Muchas gracias, bienvenidos a todos. Voy a empezar a compartir la presentación. Aquí estamos contigo, Cris, cualquier cosa. Gracias, maestra. No sé si ya se vea Ya la la vemos, ya presentación. nada más si la puedes, hacer grande para que podamos ver la secuencia de las diapositivas. Listo, ya está. En teoría ya Perfecto, está. excelente, ahí ¿Sí? la vemos. Te Bien, escuchamos. perfecto. Bueno, pues vamos a empezar a una charla muy interesante para todas las personas que están en el ámbito clínico, que es las buenas prácticas de enfermería a la persona con drenajes postquirúrgicos. ¿Vale? ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Bueno, pues lo primero que vamos a estar observando va a ser qué es un drenaje quirúrgico. Vamos a ver la historia de los drenajes, un poquito, porque es un poco larga la historia de los drenajes, la finalidad de los drenajes, Gracias. los tipos, clasificación y materiales, indicaciones y ventajas, dónde y cómo colocarlos, cuáles son los cuidados, cómo retirarlos. Vamos a hacer una breve recapitulación. Vamos a ver también algunas desventajas de los drenajes y al final vamos a tener una conclusión y bibliografía. Quiero declarar que no tengo algún conflicto de interés porque voy a mencionar algunas marcas de diversos tipos de drenaje y materiales. Entonces es importante hacer la declaración de que no pertenezco a ninguna de esas empresas y soy proveedor de alguna de ellas. Bueno, para empezar, es necesario saber lo que es un drenaje quirúrgico. Estos durante mucho tiempo Buenas han noches. sido definidos de diferente forma. En algunos artículos encontraremos traducciones como tubos, circuitos, drenes o sistemas de drenado, pero a todos ellos los une esta definición que fue propuesta por Anurang en el año 2020, hace un poquito tiempo, hace 2 años, al hacer una revisión sistemática sobre los drenajes quirúrgicos en donde menciona que un drenaje es un equipo que actúa como medio para el escape de componentes gaseosos, fluidos corporales y algunos otros materiales de las cavidades corporales, sitio quirúrgico o áreas focales infectadas. Por lo tanto, podemos favorecer la salida de cualquier fluido como aire, sangre, pus, etcétera. Lo que esto nos va a ayudar a evitar que estos fluidos ejerzan presión sobre los sitios, ya sea las heridas o alguna pared anatómica que esté circundante, como por ejemplo vasos, nervios, etcétera. Aquí es importante recordar que toda herida que no tiene una salida de contenido correcta retrasa el proceso de cicatrización y aumenta la presión, lo cual va a provocar dolor y además el líquido acumulado va a funcionar como un caldo de cultivo para las bacterias. En otros casos ya con mayor razonamiento funcionan como mecanismo que favorece el afrontamiento de tejidos y la adherencia de los mismos. ¿Cómo funciona? Bueno, pues como estamos minimizando los espacios muertos, permitimos un control o un afrontamiento y también prevenimos una posible fuga o absceso. Vamos a hablar un poco de la historia. Entendido lo anterior, me gustaría hacer un breve repaso. ¿Cómo surgen estos equipos o dispositivos? Bueno, pues en cirugía el uso del drenaje ha sido un componente importante desde el pasado, o sea, años, muchísimos años. Estoy hablando de Hipócrates, desde antes. Él fue de los primeros en documentar el uso de los drenajes quirúrgicos que utilizó para el tratamiento del empiema. Si ustedes conocen algunas patologías pulmonares, el empiema es pus dentro de la cavidad pleural. El método era muy rudimentario, sumamente rudimentario, incluso ahí se ven algunas imágenes, pero su concepto era muy simple. A través de un tubo hueco se drenaba la pus acumulada en el tórax, que se detectaba moviendo el pecho y auscultando los sonidos sobre el tórax, y ese sonido era muy peculiar, era como tipo salpicaduras. Posterior a esto, Guy de Chauliac escribe el Tratado de Cirugía Magna, un tratado de ética moderna en el que se describía una herramienta llamada tipo Sharpie, así le llamaban, consistía en un desagüe hecho por lino que se cortaba en varios trozos pequeños y en cartas.
y que estaban hechas enrollado Sharpies, o sea, que así le llamaban, enrollando varios Sharpies entre las manos para formar un tapón rígido con un extremo en forma de cola. Era como algo así por capilaridad. Claudio Galeno, por su parte, y retomando toda esta idea de sus antecesores, utilizaba dos tubos de plomo para el tratamiento de la ascitis. Hubo otro personaje que fue el citrato de Alejandría, que utilizó este principio para demostrar el uso de catéteres urinarios en cirugía. O sea, pasamos a los catéteres urinarios. Finalmente, Amboise Park, en la Primera Guerra Mundial, describió la funcionalidad de los drenajes quirúrgicos y la importancia sobre el uso de compresas como vendaje de emergencia en las heridas de guerra. Cabe mencionar que para este momento histórico los drenajes eran creados con materiales anticorrosivos como el oro y la plata. ¿Cómo va evolucionando? Bueno, pues ya como para el siglo XVII, Scultetus, cirujano de la época, recomendó y aplicó el principio de drenaje capilar mediante la inserción de una mecha en un tubo de drenaje para aumentar la eficiencia del mismo. Dicha teoría fue promovida por Heister, mismo que defendió el uso de drenaje como el Penrose, que hasta la fecha sigue siendo de gran utilidad. Por su parte, Coverle de Estrasburgo, en 1857, trabajó con tubos de vidrio, que eran extremos sólidos y lados perforados que permitían el drenaje y evitaban la obstrucción del contenido abdominal. Y ya para más, más finales de esta evolución, Chassignac estudió un método más a fondo y cambió los tubos reemplazándolos con tubos huecos de goma roja. Incluso en alguna bibliografía vamos a encontrar que todavía se clasifican en alguna literatura como de goma roja. Este material pues era utilizado en ese tiempo, más o menos los siglos XVII, XVIII, y esto fue porque observó que el vidrio perforaba los tejidos. Este avance pues fue determinante para su época y aún hoy en día se siguen utilizando algunos de estos tubos. Ahora, en la actualidad, pues hay gran variedad de, de tubos de diferentes materiales, ¿no? Pero hay que visualizar y hay que observar qué tipos de materiales son los correctos, qué presiones, etcétera. También me gustaría hablar de la finalidad de los drenajes. Como podemos ver, de toda la literatura que se revisa, se pueden categorizar cuatro áreas. Uno es la evacuación de fluidos, que permite remover líquidos acumulados en el sitio quirúrgico. Ajá. Como ya sabemos, los drenajes quirúrgicos tienen varias funciones y finalidades. Si podemos ver, la 2, la reducción de acumulaciones, y la 1, van de la mano. Los drenajes quirúrgicos, como lo mencioné al principio, evitan la acumulación de fluidos en el área intervenida, proporcionando un ambiente sumamente saludable para la cicatrización, que va relacionada con el punto número 4, ya que facilitar la eliminación y el exceso de sangre, suero o cualquier otro líquido que esté ahí, ayuda a reducir el proceso inflamatorio y además promueve una curación adecuada. Sin mencionar que el drenar los fluidos o al hacer este acto disminuye la presencia de bacterias, lo que relaciona al punto número 3, ¿no? Y con eso evitamos el riesgo de infecciones posoperatorias. Vamos a recordar, como lo mencioné al principio, que los ambientes húmedos van a favorecer estos procesos infecciosos. Ahora bien, ¿cómo los vamos a clasificar? ¿Sí? Los drenajes quirúrgicos se van a clasificar según su ubicación anatómica y su modo de acción. Algunos tipos comunes incluyen drenajes de succión, drenajes de gravedad, drenajes pasivos, ajá. Pero si nosotros los vemos por su finalidad, vamos a tener estos tres que vemos en la pantalla. Profilácticos,
terapéuticos y diagnósticos. Oye, Cristian, ¿por qué cada una de las? Ah, bueno, profilácticos, porque vamos a evitar la acumulación de secreciones que interfieren con la cicatrización. Terapéutico, vamos a drenar colecciones. Diagnóstico, vamos a verificar mediante el análisis de lo que estemos recolectando. Si los observamos por mecanismo de acción, vamos a tener dos tipos, que va a ser el activo y el pasivo. Los activos en algunas bibliografías los podemos encontrar como asucción y los pasivos los vamos a tener en algunas bibliografías como aderivación. ¿Qué va a ser el activo? Bueno, el activo va a tener una salida de contenido mediante el sistema de aspiración. Ajá, una presión negativa. ¿Sale? ¿Y cuál va a ser? Pues va a ser, por ejemplo, el tipo Redón, el Jackson Pratt, el tipo Blake, el Saratoga, el Abramson o el Pleurovac, ¿no? Que esos pueden ser tipos de drenaje activos o a succión. Dentro de los pasivos podemos encontrar eh, que son para funciones en las cuales el líquido se drena por gravedad o por capilaridad. Si yo todavía hago una subclasificación de estos, podría decir que por capilaridad puedo tener algunos tipos de drenajes como los filiformes, los de gas en mecha o gasa mechada, los de tejadillo o los de silástico o incluso hasta el Penrose, ¿no? Y si yo defino el de por gravedad, podría tener el drenaje tipo Kerr o el tipo en T. Algo que se me olvidó mencionar es que la, la, este, los drenajes también pueden ser de algún otro tipo de material. Se ha descrito en la literatura que los drenajes pueden ser incluso hasta catéteres. No es recomendable, pero se ha observado en alguna literatura que llegan a poner algún catéter triple lumen o algún catéter largo, que no es lo recomendable por la biodisponibilidad, pero se ha recomendado como en un caso sumamente extremo. ¿Vale? Ahora bien, en estas imágenes ustedes pueden observar que pongo una sonda nasogástrica y una sonda urinaria. Bueno, pues esto es porque en varios apartados de la literatura inglesa lo refieren como tubos o drenajes utilizados en cirugía. También son tipos de drenaje y zona de derivación. Y bueno, si yo les muestro esta tablita que están observando en la pantalla, van a sorprenderse porque, por ejemplo, aquí aparecen la gastrostomía o las ondas de gastrostomía, ajá, o las ondas de yeyunostomía. Esos también funcionan como drenaje y pueden servir para entradas y para salidas. Aquí están unos ejemplos. Estos son tomados de una página que pueden seguir en Telegram o en Instagram, que es Enfermería Creativa. Esto es parte de una infografía recortada en donde se puede mostrar la forma de tanto de la línea o del tubo flexible como de los drenajes pasivos. Aquí podemos ver los filiformes que se pueden observar. ¿Se acuerdan de lo que les mencionaba del Sharpie? Pues esto es un tipo de Sharpie, ¿no? Son varias tejitas o varios hilitos que están dentro de, conectados a uno que las une y funciona por capilaridad. Gasa mechada, que se hace como un tipo, como cuando haces un misiotito en la herida y empieza a funcionar por capilaridad. El Penrose, que todavía sigue siendo de mucha utilidad y que este es hecho a base de látex, ajá. El Axón, que es a base de silicón, el Acción, y el tubo Kerr o tubo en T, ha disminuido la utilidad de este, pero todavía se sigue ocupando, por lo general, para vías biliares o algún otro tipo de drenaje ahí en conductos pequeños, ¿no? Pero este es también hecho de látex. La innovación ahora en los nuevos drenajes, como por ejemplo el Blake, el colector rígido, el Biovac,
J-Vac, el Pleurevac, es que, por ejemplo, la mayoría de los que son tubos flexibles, como por ejemplo el Blake y el Jackson Pratt, son dispositivos de silicón. Ajá, todos los dispositivos de silicón. Lo único que va a diferenciar es la forma que se queda alojada en la anatomía humana, ya que tienen fenestraciones. Estas fenestraciones, más adelante lo voy a explicar, tienen que ver con los flujos laminares y los flujos turbulentos. Entonces, dependiendo del tipo de cirugía o del tipo de tejido, es como vamos a elegir un drenaje. Tenemos también el tubo torácico. Este tubo torácico está hecho de plástico estéril y también tenemos el pleuro, ¿no? Que también está hecho de plástico estéril. Ahora bien, ¿dónde vamos a usar los drenajes quirúrgicos? Haciendo lo anterior, es importante saber dónde se pueden usar los drenajes quirúrgicos. Pues yo creo que sí. Y no solo es y no solo eso, o sea, yo creo que es importante conocer la anatomía de la región donde se encuentra el drenaje o donde se va a encontrar, ya que estudios recientes demostraron dónde está, o al menos dónde se almacena la mayor cantidad de residuo o fluido. Ajá. Posterior a una cirugía o incluso posterior a una lesión no quirúrgica. Es importante elegir el sistema de drenaje adecuado. Por ejemplo, podríamos ocupar un tubo flexible tipo Blake y debemos ocupar su reservorio o la vulva adecuada, ya que de no ser la adecuada, podría interferir tanto con la succión como con la recolección. Y aquí podemos observar algunos ejemplos, como por ejemplo cirugía abdominal, cirugía cardíaca, cirugía ortopédica, cirugía plástica, cirugía torácica, cirugía de trasplantes, cirugía oncológica, neurocirugía y cirugía endocrinológica. Es importante saber que no vamos a enfocarnos solamente en los drenajes abdominales. Hay varios tipos de drenaje, y ahorita los que mencioné arriba son solo abdominales, además uso abdominal y torácico. Pero también podemos ocupar un drenaje o incluso algún otro como un Penrose de un cuarto para algunas cirugías de cuello, ¿ah? O por ejemplo los drenajes a derivación que son intracraneales o intraarticulares. También tienen una aplicación muy frecuente, tan solo para cirugía ortopédica, es muy común. Ahora, dicho lo anterior, este artículo encontrado en una revista indexada que es Drainage in Abdominal Surgery, menciona que es un principio de conocimiento de drenajes el conocer dónde se acumulan mayormente los fluidos. Y aquí les traigo una imagen. Esto debe considerarse de acuerdo a las leyes aplicables de gases y fluidos, como la ecuación de Pusil y la ecuación de Fanning, que es para escoger un drenaje. O sea, debemos también considerar la estructura del fluido, si es seroso, si es lento, si fecaloide, etcétera, porque dadas estas características, nos dice la ley de Pusil, que hay una una fricción y aparte una viscosidad que hace que el fluido se pegue en las paredes del drenaje y posteriormente vaya aumentando la fluidez dependiendo de la viscosidad, encontrando en el punto medio del drenaje la mayor aceleración o la mayor salida de fluido. Ahora bien, ustedes pueden observar que en los drenajes tenemos diferentes tipos de entradas. Esto va a ser para acortarlos o para escogerlos dependiendo del tipo de fluido. Y estas ranuras es para captar flujos turbulentos que posteriormente, si nosotros observamos este trayecto, este es para captar el flujo turbulento que no tiene una
secuencia o no está dentro de un tubo y lo encapsulas en un tubo para hacerlo un flujo laminar y así poder salir. Ahora bien, ya observaron dónde están la Ya mayor pasé. cantidad de fluidos, pues tenemos el primer fluido y el primer alojamiento donde se va a encontrar la mayor cantidad de fluidos es en el espacio subfrénico, ajá, casi a la izquierda, y también puede ser como en el espacio pleural. También tenemos la El día de porción hoy vamos a que es mostrarles el a cómo espacio quitar el paracólico encabezado de la izquierdo, segunda página ajá, del documento Word. Como pueden ver, o tengo un documento de ejemplo ya abierto y configurado hay donde pueden hay ver un que micrófono encendido de Iliana. Podría apagarlo, creo que estamos en otra ponencia. Bueno, paracólico izquierdo, ajá, y tenemos el espacio de Douglas. Ese espacio de Douglas va a ser un lugar donde se aloja más. Incluso pueden ustedes encontrar mucho del alojamiento cuando tienen un drenaje hueco pélvico, ¿no? Y ahí puede verse el espacio de Douglas. O corredera parietocólica Ya, María izquierda, Cristi. ¿sí? Es importante tener este conocimiento. Mínimo. Eso sí. Vamos a ver algo acerca de Sí. la colocación de los drenajes. De acuerdo a los cuidados que debemos tener, estos comienzan desde antes que se coloque el sistema de drenaje y se resume en 4 pasos. Primero, preparación del sitio quirúrgico. En la preparación del sitio quirúrgico, ya sea a pie de cama, en cirugía, donde se vaya a hacer siempre el procedimiento, se debe hacer asepsia y antisepsia. Si la persona ya está en intervención quirúrgica, es necesario marcar el sitio de salida del drenaje, ya que la mayoría cuenta con punzones, como por ejemplo es el caso del Jackson Pratt o el caso del tipo Blade, que tiene drenaje. Es importante saber si va a necesitar el punzón o no. Si no lo va a utilizar, es importante realizar una incisión previa y tunelizar para que este tubo de silicona no se fracture y tenga la facilidad de pasar. Recordando que estuvo previamente, esta área estuvo previamente lavada y estuvo limpiada también, con una antisepsia y asepsia. Ahora, importante, si tenga punzón o no tenga punzón el dispositivo, es importante que este esté lubricado, que esté inserto un momento en agua o solución estéril. ¿Para qué? Para que sea fácil la salida del mismo. El siguiente paso, la selección del drenaje. Se va a elegir el tipo y tamaño de drenaje más apropiado para el caso específico. Esta imagen que muestro aquí son las puntas de los drenajes. Si podemos observar en la figura A, es una forma como tipo sonda nasogástrica, pero este es un drenaje de Robinson. La siguiente es una sonda fenestrada, ¿no? Que tiene varios hoyitos y es la textura del Jackson Pratt. Y en el tipo C tenemos un tubo de silicón o un drenaje de silicón en el cual este es un tubito nada más. Pero en los tipo Blake tiene 4 ranuras, a las 12, a las 3, a las 6 y a las 9. Ahora bien, esto va a ser determinado dependiendo de las características del fluido. Hay que considerar que la presión negativa generada sea suficiente para asegurar la aposición del tejido y superar la viscosidad que les había comentado anteriormente. Esta viscosidad va a afectar la salida del líquido si no hacemos un buen uso o una buena decisión del drenaje. Debemos también valorar la eficacia del drenaje y su rendimiento, la bioestabilidad y la biocompatibilidad. Esto es de suma importancia. Hoy en día ya no utilizamos mangueras de gaucho, ya que su bioestabilidad es baja, al igual que su estructura superficial. Aunque todavía hay una excepción, que es el tipo T o tipo Kerr,
que actualmente ya lo producen o ya lo hacen con silicona para mantenerlo. Otro ejemplo de drenajes de goma, ya que sabemos, estos drenajes se dejaron de utilizar hace tiempo, eh, se dejó de utilizar porque estos drenajes se hacían un efecto enzimático, bueno, el cuerpo hace un efecto enzimático o de hidrólisis y provocaba rigidez progresiva en este material, lo que provocaba erosiones intestinales y por eso se eliminaron del uso. También los que están definitivamente contraindicados son los tubos de PVC. Estos sí definitivamente carecen de biocompatibilidad y actualmente los de silicona, como lo mencioné anteriormente, son los más recomendados. Tercer punto, inserción y fijación del drenaje. Como hemos estado viendo, hay mucho que pensar cuando tenemos un drenaje. Ventajas, desventajas, algunas otras cuestiones como cuánto drenar, cuándo drenar, qué drenar y cómo hacerlo. Sin embargo, existe un consenso de varios expertos en relación a la cirugía electiva o cirugías abdominales menores no complicadas, como por ejemplo las colecistectomías o las apendicectomías, en donde la mayoría de los autores recomienda no drenar la cavidad abdominal. Esto solo se va a recomendar para procedimientos que sean potencialmente complicados o en los que se puede esperar alguna complicación. Esto también debe ser considerado para los pacientes que son sometidos a un drenaje ventricular o intracraneal, en los cuales nuestro objetivo puede ser la monitorización solo de la PIC, el drenaje de líquido cefalorraquídeo o administración de fármacos. Debemos considerar también que la manguera o la vaina o la guía del drenaje nunca debe atravesarse por la herida quirúrgica. Y estos son conceptos básicos de la inserción y la fijación. Es decir, si yo tengo una herida media en la cual hice una laparotomía exploradora y tuve que dejar un drenaje, el drenaje no debe salir por la herida. Debe hacerse otra incisión paralela o lateral para que no se disminuya la fuerza tensil del músculo. Ajá. Acaba de morir. Ya que esto va a debilitar la pared abdominal y esto se ha demostrado que ocasiona mayor probabilidad de distensia del sitio quirúrgico y de infección. Además, si no se hace distensia, se puede provocar una hernia postincisional. En lugares donde no es visible el desagüe o la cola, se debe colocar a mano. Es decir, si yo estoy, colocando el drenaje o el tubo flexible, que es el colector, en una laparotomía exploradora y lo quiero dejar, no sé, subhepático, bueno, pues me voy a apoyar con la mano. No debo forzarlo a que siga una dirección. Yo agarro la colita y lo llevo a donde yo lo quiero, ya que esto puede provocar una lesión en el tejido. Ahora, al hacer esto, hay dos factores que debemos considerar. Ajá. Estos son la cantidad de líquido acumulado y la presión aumentada de la red. Esto es importante observarlo con el objetivo de disminuir el aumento abrupto de las presiones intraabdominales o intracraneales, y este es otro de los objetivos por los cuales se colocan los drenajes. Además, hay que colocar de forma correcta el drenaje, pues nos puede dar un diagnóstico oportuno. Si, por ejemplo, yo dejé un drenaje cerca de una anastomosis y no fue eficaz, o si hay sangrado no controlado, pues yo puedo determinar a través de mi drenaje. Y aquí podemos observar algunas imágenes en donde tengo un drenaje ventricular externo y donde se observa el alojamiento y el nivel al que debe estar en el orificio del oído, y ahí debe estar es como un eje flebostático. Ajá, tenemos un cilindro de medición y tenemos una bolsa de drenaje, ¿vale? Y aquí también tenemos algunas de los lugares más apropiados para guardar los drenajes dependiendo de también el lugar donde se aloja más.
pero si vemos las imágenes, tenemos el espacio A, que es el espacio subhepático, el espacio B que se muestra en este lado es el espacio subhepático a la derecha, perdón, subfrénico a la derecha, tenemos el C, ajá, que es el frénico a la izquierda, casi al lado del vaso, y tenemos el espacio paracólico a la izquierda y el espacio de Douglas, ¿no? Que es lo que les mencionaba, donde más se va a alojar. Tenemos la conexión, perdón por mi tos. Tenemos la conexión ay, perdón, me pasé. Tenemos la conexión al sistema de drenaje. Este sistema de drenaje debe ser compatible con el tubo y además debemos tener varios cuidados, incluidos la presión, incluido la cantidad, incluido si va a ser a succión o va a ser a derivación. Ajá, son aspectos sumamente importantes, ¿sí? ¿Qué podríamos observar de las presiones? Bueno, pues se hizo algún estudio en algún momento en donde se observaba que las presiones, por ejemplo, en los drenajes tipo Pleurovac debían ser menores a 15, y más adelante lo voy a mencionar, pero menores a 15. También mostraron algunas interrelaciones en los drenajes como de vulva, en donde se observaba una área de bajo riesgo para los tejidos, que igual en un momento les muestro la gráfica. Ahora, la mayoría de los artículos relacionados a drenajes muestran una clara ventaja en relación a que sea de succión contra los de derivación, ya que ha demostrado que al haber un drenaje de succión continua, se previenen los seromas, se afrontan mejor las capas internas, reduces espacio muerto favoreciendo la cicatrización y, aunque hay un ligero sesgo, también los drenajes pasivos pueden funcionar cuando la presión que ejerce el lugar es mayor y favorece la salida de líquido. Además de las buenas prácticas, algunos refieren el sitio de drenaje, ¿En cuál? el uso de En la drenajes que sea. innecesarios. Esto en algunos ¿En cuál? casos puede ¿En esta? ser contradictorio, porque puede Hola, traer buenas. consigo infección y Mira, dolor. disculpa, quería ver si, ¿cuánto me cobrabas por ayudarme a Entonces, ponerle una mica a una ¿nos pueden iPad? ayudar con sus Es una micrófonos, por pasada. favor? iPhone ¿Sabes de contar así? ¿No? ¿En serio? Muchas gracias. Les comentaba que además de las buenas prácticas, algunos artículos refieren que los drenajes innecesarios pueden traer consigo dolor e infección. La limpieza y curación de un drenaje o del área donde sale el drenaje debe ser de forma estéril. Recordemos que es una herida y que directamente llega a la cavidad, llámese abdominal, intracraneal, pleural, etcétera. Pero lo que se requiere es prevenir la infección, por lo que se sugiere que el calzado de guantes sea con técnica cerrada, que se realice con jabón, con clorexidina al 0.12% en el área en un primer tiempo y posteriormente con clorexidina al 2% alcohol. Solo para la piel, porque en algunos casos se llega a utilizar este material o este antiséptico para limpiar el tubo flexible. Y esto es una práctica incorrecta. Para la desinfección de la tubería flexible, se recomienda alcohol al 70%, así como para llaves o puertos que en ocasiones se colocan para ya sea tomar muestras, para pasar medicamentos. Es importante, y a lo mejor va a sonar muy chusco, pero es importante que este procedimiento se haga con gasas estériles y no con las gasas que a veces guardan por meses los compañeros internos o que luego traen ahí su bolsita con gasas que ya
tienen daño en la integridad del paquete, ¿no? Hay que revisarlas y hay que secar bien el lugar donde se realizó la curación, ya que los medios húmedos, como lo he estado mencionando, funcionan como medios de colonización de bacterias. Cubrir y acomodar bien el drenaje para que el paciente no se lastime, colocarlo de una forma que tenga, este, ¿nos pueden ayudar con el micrófono, por favor? Y hay que tener visible la piel y observar si no hay datos de infección. Al final de esto hay que cubrir con un apósito transparente semipermeable, nosotros le llamamos tegadero. Si no lo tenemos, pues se coloca una gasita, se coloca el tegadero y aparte, si no lo tenemos, pues ponemos un parchecito de micropor. ¿En qué caso se debe realizar? Bueno, pues yo recomiendo que diario, aunque algunos autores recomiendan que la curación se haga después de 48 horas de haberse colocado el drenaje. Cuando el paciente se termina de bañar, ¿pero qué pasa cuando el paciente se termina de bañar? O sea, el paciente se termina de bañar al otro día y a poco no le va a hacer curación. Se va a hacer curación si pues no se ha mantenido la integridad, pero si se mantiene o si la cubrimos, podemos esperar las 48 horas. Cuando se despegue el apósito, también es necesario. Cuando se observe o se perciba algún dato que sugiere infección, también se hace. Cuando la gasa esté empapada o tenga 3/4 partes de la capacidad de humedad ya cubierta, esto también aplica para las cirugías de ortopedia, ya que estas son las que más sangran y siempre y cuando la herida sea visible, ya que en algunas ocasiones tenemos algún drenaje, algún vendaje tipo Jones y no se puede observar bien el sitio. Aunque en estos casos, algunos drenajes, como por ejemplo los que son intraarticulares en ortopedia, se dejan pinzados por cierto tiempo. Esto porque son drenajes de alto gasto y lo que queremos es evitar esta succión, esta presión negativa para que se contenga el sangrado y se mantenga. Ajá, entonces, por eso luego los cirujanos dicen, manténgase 4 horas o 6 horas pinzado y ya después drena, por lo mismo. Aquí se observó en estas gráficas algunas complicaciones que tienen los drenajes quirúrgicos y es relacionado a todo lo que les he mencionado. El 66% de algunos drenajes que se hicieron, se hizo un estudio retrospectivo, salió que fue retirado por el paciente por algún movimiento, que porque se me hizo a un lado, se me quiso voltear, se paró y no se fijó, no estaba bien sujeto. Entonces, la mayoría de los drenajes son una complicaciones que sean retirados por el paciente. Otro tanto es porque se sale espontáneamente, tal vez al dormirse o tal vez cuando pujó, etcétera, se salió. Y pues el 16%, otro tanto, que es similar al anterior, es por retiro de drenaje incorrecto. O sea, no lo necesitaba o lo colocó mal, pero ahí se tenía que retirar. Ahora, los, los más afectados son los drenajes nasogástricos. Al haber una translocación bacteriana, se puede permitir ahí el paso de bacterias. Los drenajes abdominales, otro tanto. Los drenajes, las personas que tienen más de un drenaje también pueden tener un alto riesgo de complicaciones. El catéter venoso central y la intubación con tubo como riesgo de neumonías. Ahora, seguimos. ¿Qué otros tipos? Bueno, ¿qué otro tipo de cuidados vamos a tener? Vamos a tener el vaciamiento y el registro. Es importante colocar controlar y registrar el volumen de drenaje y características de los fluidos. Dependiendo del lugar y la terapéutica, como lo mencioné, se va a decidir si pinzar o drenar el receptal y antes de eso es necesario conocer la anatomía. ¿Sale? Ahora, bien, ¿qué es importante? Pues debemos observar características. Características, si es serohemático, si es purulento, si es serohemático, si es totalmente hemático y qué tipo de hemático es, si es un sangrado activo, si es fecaloide. Esto nos va a determinar, nos va a indicar si el paciente está teniendo una complicación posquirúrgica
y también nos va a indicar que tal vez el drenaje no está funcionando. Incluso algunas veces el drenaje se llega a tapar con coágulos y es importante hacer un ordeñamiento o una liberación del tracto o del tubo flexible para que pueda volver a salir y no se vea afectado el paciente. La cantidad es sumamente importante porque de esto también va a determinar el otro punto, que es el retiro. Ajá. Entonces, más adelante lo vamos a ver. Es importante llevar un registro porque uno de los criterios para retirar un drenaje puede ser al final, puede ser al día. Ajá. La cantidad de líquido al día. ¿Qué hay que valorar también? Bueno, pues debemos valorar la inspección del sitio quirúrgico. En este apartado encontramos la evaluación de la fijación desde el sitio de inserción, esto con la finalidad de observar si se encuentra íntegra. Como podemos ver, aquí se ven algunas heridas. Ajá, ya que con procesos infecciosos puede haber fugas que debiliten estructuras de la piel y la fijación ya no esté. Ajá, porque algunos de estos drenajes tienen un punto. Entonces a veces la fijación anda ahí colgando. Hablando de procesos infecciosos, cuando hay fuga, se logra visualizar en ocasiones salida de líquido por el sitio de inserción, lo cual puede decirnos que hay una colección que no está siendo drenada o que el mismo drenaje puede estar ocluido o bien que hay fuga dentro y requiere otro drenaje o debamos hacer una reparación interna. Vigilar la presencia de inflamación, integridad de la piel, urgencia, siempre con técnica séptica. Otra situación a vigilar es que el drenaje se mantenga en su sitio, es decir, que no se haya salido un poquito, como así luego le dicen, o que no se haya metido, o en otros casos, como en el Penrose, este se esté moviendo de un lado a otro. Vigilar la presencia de hematomas también es importante. El control del sistema. Esto también es sumamente importante y lo más importante es verificar que el sistema esté funcionando correctamente, es decir, que esté succionando o que se esté realizando la caída adecuada en las válvulas y en los filtros, porque algunas veces, como les mencioné anteriormente, llega a ocluirse este trayecto. Como nos daremos cuenta cuando se observa que el sistema está ajustado para succión y aún así no aspira, en ese momento con técnica estéril, puede desconectarse el circuito. Y con una jeringa de 10 o 20 podemos hacer un aspirado. ¿Ah? Este circuito se desconecta y yo puedo conectar ahí la jeringa y hacer una ligera succión. Si no tengo esto, si no quiero, si soy de esas personas que dicen, no, a contaminar, voy a abrir el circuito cerrado, se va a perder la esterilidad, lo que puedo hacer es hacer un ordeñamiento, que en la práctica común así le llamamos, un ordeñamiento o una liberación del espacio, que va a consistir en agarrar el tubo flexible sin que yo le jale al paciente, con la mano no dominante lo sostengo, y con la otra empiezo a hacer un barrido un barrido, un barrido, un barrido, un barrido, hasta que salga o se libere otra vez el espacio y yo pueda observar succión. Esto debe ser con mucho cuidado y antes de eso debemos destruir el coágulo que esté en el trayecto. Por lo general, las obstrucciones se observan en este punto. Entonces, es muy importante nada más hacer una desconexión o simplemente hacer el ordeñamiento. Cabe mencionar que este proceso no se va a hacer solamente así con la mano. Yo les hablaba que se debía ocupar alcohol al 70% para limpiar la guía. Entonces, en este sentido, podemos ocupar unos guantes limpios, que no vamos a desconectar el circuito, agarrar la torundita, sostenemos con esta mano el tubo flexible y con la torundita empezamos a jalar. También la torundita nos va a hacer un medio que lubrique el silicón y no lo haga hacer tener fricción. ¿Vale? Algo que se me olvidó también mencionar a la hora de colocar, no, es a la hora de retirar, ahorita lo vemos, se me estaban cruzando los cables. Ahora bien, para, para los dispositivos de, por ejemplo, como el Pleurovac,
Es importante mencionar que las presiones negativas van desde los 10 centímetros de agua. Otros artículos con metodologías más precisas nos recomiendan 15 milímetros de agua hasta la reexpansión pulmonar, identificando mejoras en la misma y disminuyendo atelectasias. En los casos de, por ejemplo, hemotórax y en el posoperatorio de cirugía torácica y cardíaca, se recomienda mantener la aspiración a 15 milímetros de agua, menores o hasta menores, hasta la obtención de un líquido serohemático, ya que no se ha demostrado las ventajas cuando lo dejamos a derivación. Entonces, es lo que más se recomienda. Lo mismo sucede para los empiema, los derrames paraneumónicos y algunos otros procesos. La literatura también nos recomienda que para derrames pleurales de origen neoplásico no se utilice aspiración, solo en los casos en los que haya falta de expansión pulmonar y fuga aérea persistente, en el que se va a recomendar un aumento gradual de la aspiración hasta llegar a menos de 15 milímetros de agua. Esta se debe detener cuando la reexpansión se haya logrado y cese la fuga aérea. Entonces, estas son algunas indicaciones específicas para el pleuro bajo. Ahora, de acuerdo al control del sistema, tenemos estos drenajes como el tipo Jackson-Pratt o el tipo Blake, en los cuales tenemos un área de bajo riesgo, de mediano riesgo y de una zona de alto riesgo. ¿Cuál va a ser la zona de alto riesgo? Bueno, aquellas zonas previamente vacías que pueden provocar fácilmente que el tejido se agarre y que nos podamos traer ahí la anastomosis o alguna partecita de tejido. Si nosotros lo comparamos con la aspiración quirúrgica, nosotros tenemos una aspiración quirúrgica entre 100 y 300 milímetros de mercurio. Ajá. Entonces, vean cuánto de diferencia. O sea, está entre 300 y 400. Y más, hasta de 300 a 600. La zona de menor riesgo y la presión a la que deben estar estos drenajes, son de valvulita o de vulva, es entre 215 y 115 milímetros de mercurio. Es la presión que ya está casi estandarizada para todos estos drenajes como el Jackson-Pratt o el tipo Blake. Ahora sí, vámonos a la retirada del dispositivo. La retirada, como bien lo dice, se realiza una vez que se hayan cumplido los criterios de drenaje adecuados, como la disminución del volumen, de la ausencia de infección y que el sitio esté totalmente correcto. Dentro de la evaluación médica, y es el primer punto, el profesional de enfermería, al estar más en contacto con la persona, es parte fundamental para estos criterios de retiro. Entre algunos está la cantidad de líquido y la calidad del mismo, como les mencionaba. O sea, casi, si lo basamos por criterios, tendríamos que observar un líquido cerohemático o ceroso. Ajá. Esto lo permite ver el Blake, el Hemovac, el Penrose. Y otra característica es que cumpla con una cantidad entre 25 a 30 mililitros al día. ¿Sí? O sea, si yo tengo esta cantidad al día, es probable que el drenaje ya lo pueda estar retirando. En el caso de los Pleurovac, este deberá ser retirado cuando los gastos sean menores a 200 mililitros por día. Es lo más recomendable y un artículo que evidencia perfectamente con su metodología de estudio, recomienda que menos a 200 mililitros ya puedo empezar a retirar. Pero hay literatura de a partir del 2018 que nos sugiere que menor a 2018, que sugiere que puede ser menos de 450 cc por día. Recordemos que a mayor tiempo de estancia de un drenaje aumenta más su riesgo de infección, por lo tanto también es importante considerar el tiempo. Algunos artículos mencionan que a partir de las 48 horas después del acto quirúrgico, si se cumplen las condiciones que les mencioné, pueden estar retirando el drenaje
y lo que sugieren es que este drenaje no rebase más de 7 días, aunque algunos estudios también han demostrado que los drenajes pueden estar hasta por 4 semanas con buenos cuidados. Otra cosa a considerar es la técnica, siempre y cuando evitemos dolor de las personas al momento del retiro, por lo que se recomienda se realice con apoyo de otro profesional y que se administre un analgésico. Lo que se va a hacer, pues, es solicitar a la persona se coloque en posición, ya sea de cúbito supino o de cúbito lateral, si es, torácico, y realice si es torácico, debe realizar una expiración, y al tiempo vamos a cerrar con el nudo que se deja ahí en el drenaje, el orificio. Si es Si es un drenaje tipo abdominal, lo que se va a hacer es una expiración también y se va a realizar el retiro en una sola, ¿vale? Cubriendo de inmediato el sitio de inserción sin hacer tracción ni algún movimiento que pueda perjudicar al. Y esto con el objetivo de que la retirada sea progresiva. ¿A qué me refiero? Bueno, pues es que hay que hacerlo de tal manera que si yo lo saco, no presione tanto. Esta sería una técnica adecuada, ¿no? Con alcoholito, tal vez incluso hasta seca, porque es la que se va a quedar. El objetivo es que yo no jale de más y se pueda quedar un trayecto en la cavidad abdominal. Si llegara a suceder eso, pues hay que avisar de inmediato. Si llegamos a sentir fricción, porque algunas veces hacen encarnación los drenajes, hay que avisar para que se tomen las medidas necesarias. Pero nosotros podemos hacer eso. Hay que quitar los puntos antes de este, de este, de, de este acto, si no, se nos va a venir. Entonces, con todo y pielecita, y es importante colocar de inmediato un apósito para cubrir la herida. La herida por lo general va a estar abierta hasta que sane y por lo general de 3 a 5 días que nosotros estemos haciendo una curación y colocando una gasita, va a estar drenando ese mismo orificio porque luego queda algún residuo, pero no es necesario suturar, aunque algunos cirujanos en ocasiones llegan a hacer. ¿Qué va a pasar cuando ya lo haya retirado? Bueno, aunque no suele suceder, podrían aparecer algunas complicaciones como la infección, la rotura del drenaje, como les mencioné, la retención de un fragmento del drenaje. Solamente hay que avisar y solamente hay que dar un seguimiento para que nuestra herida se vea como esta, que es muy perfecta, y se quede nada más una cicatriz totalmente estética. Si llegamos a observar alguna complicación como esta, pues podemos hacer una curación, incluso podemos estar avisando a nuestro compañero médico. Recapitulando, infección, ¿qué hay cosas importantes de los drenajes? Pues evitar la infección del sitio quirúrgico. Si no se siguen las medidas adecuadas de cuidado de higiene, existe un riesgo de infección en el área del drenaje. Hay que evitar hematomas porque esto genera dolor. La acumulación de sangre en el área puede causar inflamación y algún tratamiento adicional. ¿Qué vamos a tener que observar también? Si no hay obstrucción del drenaje. Son como los puntos más importantes para que este drenaje siga funcionando, y al hacer toda esta inspección, pues vamos a poder determinar criterios de retiro o algunas otras actividades en las que podemos participar. ¿Qué desventajas pueden tener nuestros drenajes quirúrgicos? Pues al ser una herida abierta, no podemos evitar la entrada de microorganismos, más si no hacemos una técnica correcta, por lo que se pide hacer técnicas de asepsia, antisepsia, y se coloquen apósitos correctamente estandarizados de acuerdo a la institución o las técnicas de asepsia y antisepsia que se tengan para sus instituciones. Lo recomendable es hacer 2 tiempos, jabón con clorexina al 0.12% y clorexina alcohol al 2%. Si la herida está abierta, no se recomienda
solamente de forma periférica, ya que puede dañar la mucosa. Ajá. Inmovilización, pues eso va a generarle al paciente dolor, lo cual le va a generar una inmovilización. El drenaje no va a estar fijo, por lo cual cada vez que se mueva va a sentir una incomodidad y esto puede hacer que disminuya el peristaltismo, que no quiera caminar, que haya úlceras por presión, que haya síndrome de desuso, entre algunas otras ocasiones, por lo que también debemos hacer la parte de acompañante. ¿Va a haber dolor y accidentes? ¿Podemos evitarlos? Claro que sí. Si se producen las molestias, pues hay que hacer una curación, hay que eh, sugerir, ¿no?, el uso de algún analgésico de forma continua que le permita la movilización y evitar extracciones accidentales en donde el paciente se mueva o en donde el camillero me diga, voy a moverlo y chin, ya se le salga el drenaje. Usted es líder en eso, entonces usted debe mantener esa precaución y esa cautela. ¿Qué podemos llevarnos o qué conclusiones podemos llevarnos de esta charla? Bueno, pues considerar siempre que el hacer con conocimiento mejora la atención de la persona y la calidad del cuidado, ya que el uso de estos dispositivos no exime en posibles complicaciones. Considerar también que hay diferentes tipos de drenajes y que cada uno de ellos depende de las necesidades de la persona y que es necesario conocerlos para dar una buena atención. Conociendo lo anterior, usted es parte fundamental en el proceso del autocuidado, ya que una buena enseñanza de su parte a la familia y a la persona mejorará los cuidados de su drenaje. Estas son las referencias, pueden consultarlas, están en internet y en algunos artículos de PubMed, incluso muchas de estas están en el Sevier de forma gratuita. Y no me queda más que despedirme con esta frase de Immanuel Kant que habla de la experiencia. La experiencia sin teoría es ciega, pero la teoría sin experiencia es un simple juego intelectual. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Cristian. La verdad es que nos has eh, aclarado muchísimas dudas que yo creo que muchos de quienes te estamos viendo y escuchando se pudieran tener. Y tenemos algunas dudas por Sí, parte de claro. la audiencia, si me permites, te las voy a transmitir. Y a ustedes que nos están escuchando, por favor, escríbanos si tienen alguna pregunta para el licenciado Cristian. Bueno, déjame comentarte antes de eso que te están escuchando desde Michoacán, Panamá, Bolivia, Toluca, Chiapas, Guanajuato y San Luis Potosí. Ay, muchas gracias. Saludos hasta allá. Mira, nos preguntan aquí, ¿qué debemos hacer cuando un drenaje está fluyendo y de pronto deja de drenar? Ah, lo que debemos hacer es, primero, vigilar. Si lo tenemos a succión, primero, vigilar que efectivamente esté a succión, que no haya algún tipo de fuga. Vigilamos el trayecto, el tubo flexible, que es el que sale, y si observamos ahí un tipo coágulo o alguna obstrucción, lo que les decía del ordeñamiento. O sea, agarramos con la mano no dominante y con una turundita, y con guantes obviamente, con una turundita empezamos a jalar hacia la vulva o hacia el bulbo recolector. Y entonces empezamos a jalar y así destruimos el coagulito, corroboramos, abrimos el paso de aire, volvemos a hacer la presión negativa, cerramos y automáticamente funciona. Si no llegara a suceder esto, podemos hacer el intento con la jeringa de 10 o de 20, desconectando el circuito de forma estéril. Ahora sí sería con guantes estériles, con su jeringa estéril, con un campo, y podemos hacer la succión manual con la jeringa de 10 o de 20 cc. Se recomienda a partir de 10 porque la presión debe ir aumentando. Muchas gracias. ¿Y qué pasa si tenemos una situación contraria? Están drenando demasiado. Si están drenando demasiado, lo que deberíamos hacer es parar la succión, porque depende de lo que esté drenando. O sea, si está drenando líquido, no sé, de alguna anastomosis, jugo, etcétera,
puede ser un indicativo de que la anastomosis disfuncionó y hay que avisar, hay que notificar, porque entonces ese paciente a este, podría reingresar a cirugía para reparar o hacer una revisión de las anastomosis o del área que estaba ahí. Por eso es importante conocer dónde está alojado, ya que puede ser perianastomótico, o puede ser subhepático, puede ser subdiafragmático, y ahí hacen algunas anastomosis, entonces es importante saberlo. Si llegara a ser sangre, hay que vigilar, ¿no? Por ejemplo, puede ser un vaso, y si nosotros vemos la característica del líquido o del el débito, como le llaman, este, que es rojizo intenso, pues estamos hablando de un sangrado activo, entonces tendría que reingresar. En los casos de ortopedia, va usted a observar ese tipo de sangrados excesivos. Lo que se hace ahí es pinzar, incluso se le avisa al médico, y lo que se hace es pinzar por unas horas ese drenaje. Si observamos que en la herida sigue sangrando, se hacen curaciones y se calcula. Si los sangrados son por encima de lo esperado, puede volver a reingresar, pero por lo general las cirugías de ortopedia tienden a ser muy sangrantes. Entonces, por eso se solicita que el drenaje se ocluya por un lapso de 4 a 6 horas para evitar que con la presión negativa yo siga fomentando el sangrado. Entonces, yo creo que ahí depende de la situación y del criterio del médico y de usted. Excelente, muchas gracias. Y te saludan desde Perú también. Muchas Eh, gracias. Están preguntando aquí en el chat de Zoom, ¿para el Penrose existe algún dispositivo donde se recolecte el líquido drenado? Sí, sí, por lo general se colocan estas bolsas de gastrostomía. Es lo más común, o sea, no hay como tal una bolsita específica. Ya en algunas instituciones luego adaptan algunas para ese consumo, pero La vas a ver, ¿eh? No seas grosera, lo- dile, pero. por lo general se ocupan las bolsas de gastrostomía, o algunos dispositivos como las de cistocrisis para drenar, ¿no? Las de cistostomía para drenar. Algunos colocan las bolsitas y también las conectan a algunos otros reservorios, pero eso es lo que se ocupa por lo general. Lo que debemos observar en esos drenajes es que tenga un punto a la piel, que no ocluya totalmente la luz del drenaje, esté a una décima parte, una tercera parte del drenaje para que permita la salida y también para que se esté sosteniendo y no se esté moviendo. Muy bien, hemos observado que, bueno, los drenajes drenan por gravedad. Muchos de ellos están no colgando, sino están sobre la piel del paciente o a la altura de su cuerpo. ¿Qué es mejor? Porque algunos tienen un trayecto corto, otros tienen un trayecto largo, otros están a succión mecánica o eléctrica. Entonces, en el caso de los que tienen el trayecto corto, ¿qué es lo más recomendable para la succión? En teoría, los drenajes, por ejemplo, que están a succión, hay una regla, incluso va relacionada a la regla de Pusil y a la regla de Fanning, que es la de los fluidos. Aquí importa muchísimo que cuando usted, y esto es un fundamento de los pleurovacs, se sigue el mismo fundamento para todos los drenajes. Si yo lo tengo a un eje flebostático, la velocidad de salida o del flujo, el flujo va a ser pues normal, va a ser lo que podríamos llamar a una presión de 215 a 150, etcétera, milímetros de mercurio. Si yo logro bajar un poquito el drenaje, por ejemplo, el Blake, puedo aumentar la presión. Incluso hay artículos que mencionan que si yo tengo una presión de 10 en un eje flebostático, al momento de bajar debajo del eje flebostático del paciente, puedo aumentarlo hasta 10 veces, o sea que sea una velocidad de succión de 100. Y eso es el fundamento del pleurovac. Por eso se debe colocar abajo, para que sea por gravedad y por presión. Ahora, en los drenajes tipo Blake, lo que se recomienda es que el drenaje tenga una distancia proporcional entre la cadera y la rodilla. ¿Para qué? Para que permita la movilidad, para que pueda ser enrollado y para que pueda tener esta característica.
Nada más hay que tener en cuenta que cuando vayamos a movilizar o a decirle al paciente, debe tener cuidado porque precisamente por eso surgen estas salidas espontáneas. Pero a mayor, o sea, si combinamos la fuerza de presión con la gravedad, eso sería perfecto. Claro, nos preguntan también si estos drenajes pueden estar en el piso, aun cuando no estén en un recipiente colector. ¿Qué tipo de drenajes? O sea, porque podrían estar en el piso, los tipo Blake no podrían estar. De hecho, los tipo Blake o los Jackson Pratt tienen un ganchito, el cual se atora en la sábana, ya sea de la cama o de la batita del paciente, y eso sería lo ideal. Si yo lo coloco en el piso, pues obviamente sería un foco de infección, o estaría haciendo un vector de infección al sitio quirúrgico. Si es el caso de un drenaje como el pleurevac, o sea, ese literal ya es un sello de agua, no hay problema que se ponga abajo, pero por ejemplo, hay que tener más cuidado en los drenajes cerebrales, porque si nosotros agarramos una infección a nivel cerebral, podría ser fatal para el paciente. Claro, finalmente, una pregunta más. ¿Qué pasa cuando el paciente hace un esfuerzo y con ese mismo esfuerzo se sale alguno de los drenajes? ¿Cuáles son las acciones inmediatas que tenemos que hacer? Primero notificar al médico. Primero notificar, ya habríamos que haber tenido un registro de las características del, del débito, habríamos que haber tenido una cuantificación del débito también para determinar si hay que recolocarlo o si puede quedarse así. O sea, lo ideal sería que si ya se zafó, luego hacer una curación, colocar una gasa, hacer un buen secado, colocar una gasa estéril, todo esto de forma estéril y colocar el apósito. Muchas veces, como les comentaba, la literatura recomienda que no se drene la cavidad abdominal, ¿no? Pero pues por algunas circunstancias, ya sea por diagnóstico profiláctico, etcétera, muchas veces se deja, ¿no? Más para observar anastomosis o si hay sangrado, por ejemplo, en las anastomosis arteriales, etcétera. Porque eso también es otra característica. No debe estar cerca de alguna anastomosis, debe quedar alrededor de la anastomosis o alrededor de donde se hizo la cirugía. Esto con el objetivo de no dañar las estructuras que se estuvieron trabajando, ni de lo que se hizo con ellas. Pero si se llegara a zafar, pues nada más sería notificar, hacer una limpieza y una curación y un sellado de la herida. Les digo, va a estar drenando de 3 a 5 días porque se sigue drenando líquido por ese orificio, pero habría que estar cuidando. Ya si nosotros le decimos al paciente, oiga, sintió resistencia, sintió que se le jaló algo por dentro, pues ya podríamos algún estudio de imagen para observar si no se dañó alguna estructura, porque también para el retiro se tiene que dejar abierta la línea, que esté llenada la vulva y hacer el retiro. No se puede hacer el retiro con una succión continua. Eso jalaría tejido y eso podría dañar al paciente. Excelente, Cristian. Pues ya no vemos ninguna pregunta más por aquí. La verdad es que ha sido toda la información muy clara, recordando que esta sesión va a quedar grabada en el sitio de YouTube del Centro Internacional de Formación Científica y Profesional con estas siglas. Y pues bueno, finalmente no sé si nos quieras hacer alguna recomendación a todos los profesionales de enfermería que estamos de manera continua atendiendo personas que tienen este tipo de drenajes. Como lo mencioné, como lo menciona Kant, siempre me ha gustado decir que el desconocimiento de las cosas no nos exime de la responsabilidad. Entonces, como profesionales de enfermería y en este gran avance que hemos tenido durante estos últimos años de producción científica, de consumo de información, de artículos científicos, yo creo importante y vital que no solo para las acciones de un paciente quirúrgico, un paciente con drenajes, yo creo que para todo tipo de pacientes hay que tratarlos como persona, como nos gustaría ser tratados,
y siempre con conocimiento. Yo creo que eso es una virtud, una gran virtud de un enfermero, y el conocimiento, aparte de brindarnos un actuar con seguridad, con, con mucho, mucho de fundamento, nos va a hacer arte. Arte con el paciente, arte con la familia, incluso arte con nuestros compañeros. Si usted lo realiza de forma adecuada, bien, usted puede contagiar de ese mismo ímpetu a cualquier profesión. Así es, Cristian, muchas gracias. Y bueno, pues invitándonos a seguir las buenas prácticas, no importa si son accesos de entrada o de salida, lo importante siempre es mantener nuestras buenas prácticas, mantener los paquetes preventivos y evitar ante todo un daño a los pacientes. Pues muchísimas gracias, Cris. Déjame compartir tu constancia y darle lectura. Muchas Y gracias. ya la vemos por acá. Y dice la Asociación Mexicana de Educación en Enfermería, vinculada al Centro Internacional de Formación Científica y Profesional, la Asociación Mexicana de Práctica Avanzada y el Colegio Mexicano de Producción y Difusión Científica en Salud, otorgan la presente constancia como ponente al licenciado Andrés Cristian Ruiz Estrada en la sesión clínica titulada Buenas prácticas de enfermería a la persona con drenajes postquirúrgicos, transmitida de forma virtual y fue en vivo el día 14 de noviembre del 2023 con duración de 2 horas. Agradecemos muchísimo tu experiencia, el tiempo que nos has dado y nos da mucho gusto saber que estás en la formación de futuros profesionales de enfermería porque lo haces muy bien, de manera muy clara y la verdad es que estamos muy contentos de tenerte. Esperemos que no sea la primera vez, al contrario, que sea la primera de muchas. Claro que sí, maestra, cuando gusten. Incluso dejé mi correo en la presentación, si quieren lo comparto por si tienen alguna duda externa o algún tema que les gustaría. También aquí están mis correos y mi teléfono para que en cualquier otra ocasión ustedes puedan tenerme. Claro que sí, aquí lo hacemos extensivo, mantengámoslo aquí para que si alguien tiene interés o dudas, y por favor háganos llegar también a través de nuestras redes sociales los temas que como el de hoy ustedes lo pidieron, qué temas quisieran escuchar, qué temas quisieran que nosotros les compartamos. Recuerden que nosotros estamos para eso, para fomentar la actualización continua en beneficio de la atención que damos a nuestros pacientes, a las personas que requieren la atención. Estamos nosotros para favorecer el conocimiento y estar a la vanguardia. Muchísimas gracias a todos ustedes. Muchas gracias, Cristian. Te despedimos con un aplauso virtual. Y Muchas gracias a gracias. todos, buenas noches, nos vemos el próximo martes a la misma hora y gracias a todos. En breve les haremos llegar la liga para las constancias. Muchas Muchísimas gracias. gracias, Cristian. Buenas noches. Hasta luego, maestra. Muchas gracias.